El sonido del reloj digital marcaba el inicio de una sesión más. Carla se ajustó los guantes de látex con movimientos mecánicos, como lo hacía todos los días. La luz blanca y estéril de la clínica brillaba sobre la camilla y el olor a desinfectante impregnaba el aire. Todo era rutina, todo estaba bajo control. Hasta que él entró. Alejandro Ferrer no era un cliente común. Su presencia dominaba la habitación antes incluso de pronunciar una sola palabra. Alto, de hombros anchos y mandíbula marcada, se movía con la confianza de quien está acostumbrado a ser servido, pero no era solo su físico imponente lo que desafiaba el aire controlado de la clínica. Era su mirada oscura, intensa, como si supiera cosas que nadie más sabía. Carla tragó en seco, obligándose a enfocarse en el expediente que tenía en las manos. Es solo otro procedimiento. Mantén la profesionalidad. Señor Ferrer, puede recostarse. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Él se quitó el saco con calma, dejándolo sobre la silla con una precisión casi estudiada. Después, desabrochó los primeros botones de su camisa, revelando una piel dorada, tensada sobre músculos que parecían esculpidos con esmero. Se acomodó en la camilla con un aire de abrumadora familiaridad, como si este tipo de situaciones fueran parte de su día a día. «Dime, Alejandro», corrigió con voz baja deslizando la mirada por ella. Carla no respondió. En cambio, ajustó la intensidad del láser y se preparó para el procedimiento. «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó con tono casual, pero sus ojos no reflejaban desinterés. «Depende de la zona», respondió ella sin levantar la mirada. Alejandro sonrió levemente, como si esperara justo esa respuesta. Sin más preámbulos, retiró la toalla que cubría su cintura. Carla sintió el calor subirle al rostro. No era fácil sorprenderla. En años de profesión, había visto de todo, atendido a cientos de clientes con cuerpos de todas las formas y tamaños, pero esto la tomó desprevenida. Mantuvo la mirada fija en el láser, sin permitirse reaccionar, pero la sonrisa de Alejandro confirmó que había notado su vacilación. «Mayor de lo que esperabas». Su voz sonaba relajada, casi divertida. Carla cerró los labios en una fina línea, resistiendo la tentación de responder. «Es un cliente más». Inspiró hondo y acercó el láser. «Le recordaré que este es un procedimiento profesional. Si se mueve, puede sentir molestias. No me muevo si no quiero». El silencio que siguió fue tan denso como el aire cargado de electricidad entre ellos. Carla comenzó con trazos precisos, concentrándose en cada movimiento, en cada punto que debía recorrer con el láser. Alejandro, sin embargo, no le quitaba los ojos de encima. «No parecías tan nerviosa cuando entré», comentó con un leve tono de burla. Carla apretó la mandíbula. «No caigas en su juego». «No estoy nerviosa», respondió sin mirarlo. «Mentirosa». Su risa fue un golpe baja, profunda, como un roce de terciopelo en la piel. Carla no respondió. En cambio, aumentó levemente la intensidad del láser. Alejandro reaccionó con una exhalación lenta, pero sin apartar la mirada. «Cuidado, doctora, podría pensar que lo hiciste a propósito». «Soy esteticista, no doctora». «Entonces, esteticista. ¿Siempre eres así de dura o solo cuando estás nerviosa?» Carla mantuvo su rostro inexpresivo, negándose a darle el placer de ver alguna reacción. «Le sugiero que se relaje. Si mantiene esa tensión, el procedimiento será más incómodo». Alejandro exhaló. «Divertido, siempre tan profesional. Siempre, silencio». Por primera vez en la sesión, Alejandro desvió la mirada, enfocándose en el techo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un aire más pensativo. «No entiendo a la gente como tú», murmuró, como si hablara consigo mismo. Carla frunció el ceño, pero continuó con el procedimiento. «¿A qué se refiere?». Alejandro giró el rostro hacia ella y la observó por unos segundos antes de responder. A los que se empeñan en resistirse a lo inevitable, su mirada se volvió aún más intensa, como si ya hubiera decidido algo. Carla no respondió en su pecho. Su corazón golpeaba con fuerza, pero su rostro seguía siendo una máscara de indiferencia. «Bien». Ella apagó el láser con precisión quirúrgica. «Hemos terminado». Alejandro no se movió de inmediato. En cambio, la observó un instante más, como si estuviera memorizando cada detalle de su expresión. Luego tomó la toalla y la envolvió de nuevo en su cintura, con la misma calma con la que la había retirado. Se sentó en la camilla, apoyando los antebrazos en las rodillas. «Esto es todo»,
Sí, ni siquiera un «que tenga un buen día, señor Ferrer». Carla retiró los guantes y lo miró por primera vez desde que había entrado. «Que tenga un buen día, señor Ferrer», y salió de la habitación antes de que él pudiera responder, pero mientras caminaba por el pasillo, sintió la quemazón de su mirada siguiéndola, y supo, sin lugar a dudas, que ese no sería su último encuentro. El eco de sus pasos resonó en el pasillo mientras Carla se dirigía a la recepción. Sentía aún la presión de la mirada de Alejandro, como si su presencia no hubiera quedado encerrada en la cabina, sino que la siguiera de cerca, retándola a volverse, pero no lo hizo. Al llegar al escritorio, tomó la ficha del siguiente paciente y respiró hondo, lista para seguir con su rutina. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera marcar el próximo nombre en la lista, la recepcionista la miró con una sonrisa tensa. «El señor Ferrer pidió reagendar otra sesión para la próxima semana. Contigo». Carla levantó la mirada, encontrándose con la expresión divertida de su compañera, por supuesto. «Dile que no tengo disponibilidad». Dijo que puede adaptarse a cualquier horario. Su mandíbula se tensó. Hombres como él no entienden la palabra no. Alejandro tamborileaba los dedos contra la madera de su escritorio, mirando sin ver los documentos esparcidos frente a él. Una sensación inusual lo inquietaba, una que no reconocía del todo. Estaba acostumbrado a la predictibilidad, a la gente que reaccionaba como esperaba. Carla Moreno, en cambio, había quebrado ese esquema con una facilidad irritante. No lo adulaba, no lo temía, no buscaba su aprobación, lo desafiaba. Sonrió de lado, con una chispa de diversión en los ojos. «Señor Ferrer». La voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. «La señorita Moreno ha rechazado la reprogramación». Alejandro arqueó una ceja. «¿Rechazado?» «Sí, dice que no tiene disponibilidad». Se recostó en su silla, disfrutando por un instante la osadía. La mayoría de las mujeres en su círculo habrían encontrado cualquier excusa para verlo de nuevo. Carla, en cambio, intentaba alejarlo. La pregunta era, ¿por qué no le interesaba o porque le interesaba demasiado? Tomó el teléfono y marcó un número. «Tienes un nuevo cliente en la última hora del día», anunció la recepcionista con una expresión que Carla no supo leer. «¿Quién?». La puerta de la clínica se abrió antes de que obtuviera respuesta. Alejandro Ferrer entró con la misma presencia dominante que la primera vez. Vestía un traje oscuro, impecable, pero el brillo en su mirada revelaba que no estaba ahí por negocios. «Parece que encontraste un hueco en tu agenda». Carla se obligó a mantener la compostura. «Si está aquí por el procedimiento, puede esperar en la sala. Si estuviera aquí por eso, habría pedido otra esteticista». El ambiente se tensó, como una cuerda a punto de romperse. «¿Entonces qué hace aquí?» Alejandro esbozó una sonrisa lenta, desafiante. «Quería ver si eras tan buena rechazándome en persona como lo eres por teléfono». Carla exhaló con control cruzando los brazos. «Debería entender que no todo el mundo está a su disposición». «Interesante». Alejandro inclinó la cabeza levemente estudiándola. «Porque lo que veo no es rechazo, es resistencia, y eso es distinto». Carla sostuvo su mirada negándose a ceder terreno, «y lo que yo veo es un hombre que no está acostumbrado a que le digan que no». Un destello de algo indescifrable pasó por los ojos de Alejandro. Intriga, tal vez un poco más que eso. Quizás. Se giró lentamente hacia la puerta. «Pero me aburre cuando es demasiado fácil». Y sin más, salió. Carla sintió la tensión en su cuerpo, incluso después de que la puerta se cerrara. No se trataba solo de que Alejandro Ferrer quisiera algo. Se trataba de que él no estaba acostumbrado a perder. El vapor de la ducha empañaba el espejo del vestuario, envolviendo la habitación en una neblina densa. Carla pasó una toalla por su cabello mojado, pero su mente estaba en otro lugar. En él, el eco de las palabras de Alejandro aún vibraba en su interior. «No se trata de rechazo, se trata de resistencia». Exhaló con frustración y cerró los ojos un instante. No iba a caer en su juego. No de nuevo. «¿Desde cuándo te pones tan nerviosa por un cliente?». La voz de Sofía la sacó de su ensimismamiento. Su amiga, con los brazos cruzados, la observaba con una mezcla de diversión y preocupación. Carla dejó la toalla a un lado y se centró en vestirse. «No estoy nerviosa. Por favor, podría verte la tensión en los hombros desde la recepción». Sofía se sentó en el banco y la miró fijamente. «¿Qué pasa con Ferrer?». Carla abrochó los botones de su blusa sin responder de inmediato. No quería darle más espacio en su cabeza del que ya tenía.
Nada, es un hombre arrogante acostumbrado a que todo el mundo caiga rendido a sus pies. Y tú no lo hiciste. Exacto. Sofía inclinó la cabeza, evaluándola. Pero no porque no quisieras. Carla apretó los labios. No necesitaba que alguien más confirmara lo que ya sabía. Sofía suspiró, bajando el tono de voz. Mira, no es la primera vez que veo esto. Se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas a Raúl? El nombre cayó en la conversación como un puñal. Carla se tensó. Su respiración se volvió más lenta. Raúl, las imágenes regresaron de golpe. El encanto inicial. La sensación de ser vista como nunca antes. La adrenalina de un romance prohibido. Y luego el vacío, la decepción, el dolor de darse cuenta de que nunca fue más que un pasatiempo para él. Esto es diferente, murmuró más para sí misma que para Sofía. ¿En serio? La mirada de su amiga se afiló. Un hombre rico, acostumbrado a conseguir lo que quiere, y tú convenciéndote de que puedes jugar sin quemarte. Carla terminó de arreglarse con movimientos tensos. No estoy jugando. Sofía la observó en silencio por un instante. Luego suavizó su tono. Lo sé, y ese es el problema. Carla respiró hondo. No era Raúl. No iba a repetir la historia. No te preocupes, dijo finalmente. Alejandro Ferrer puede intentar lo que quiera. Yo no voy a caer. Sofía no pareció convencida, y en el fondo Carla tampoco. El sonido del timbre de la recepción anunció otra cita. Carla no necesitaba mirar la agenda para saber quién era. Lo supo por el cambio en la energía de la sala, por la forma en que las recepcionistas se enderezaron ligeramente, como si algo o alguien hubiera alterado la atmósfera, y luego por el silencio expectante antes de escuchar su voz, cita con la señorita Moreno, Alejandro Ferrer. Otra vez, Carla respiró hondo antes de levantar la mirada. Lo encontró apoyado contra el mostrador, con la misma seguridad relajada de siempre, un traje oscuro perfectamente entallado, la camisa ligeramente abierta en el cuello, y ese brillo inconfundible en los ojos, como si la estuviera desafiando sin necesidad de palabras. Señor Ferrer, le dije que mi agenda estaba llena. Eso me dijeron, pero pensé en probar suerte. No creo que funcione así. Él sonrió con calma. El mundo está lleno de excepciones. Los murmullos detrás del mostrador le confirmaron lo que ya sabía. Alejandro Ferrer no era un hombre al que se le negara algo con facilidad, pero ella no iba a ceder. Siéntese, por favor. Alguien le atenderá en breve. Alguien, repitió como si la palabra tuviera un sabor extraño en la boca. No tú, no yo. Alejandro sostuvo su mirada durante un instante largo, evaluándola. Luego, con una expresión casi imperceptible de desafío, deslizó la mirada hacia la recepcionista. Cancelaré la cita. El susurro de sorpresa entre el personal no pasó desapercibido. Carla se mantuvo firme. Como prefiera. Alejandro no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo para ajustar los puños de su camisa, con una paciencia deliberada, antes de inclinarse levemente hacia ella. Nos veremos en otro momento. Entonces, Carla no se movió, no desvió la mirada, no parpadeó. No creo que sea necesario. Alejandro esbozó una sonrisa. Una que no prometía retirada sino estrategia. Ya veremos. Y con la misma calma con la que había entrado, se giró y salió de la clínica. Pero algo en su actitud le dejó claro a Carla que no era el final de este juego. Era solo el comienzo. La clínica estaba en silencio. Las luces de la recepción ya habían sido apagadas y el eco de los últimos pasos del personal desaparecía en el pasillo. Carla recogía sus cosas con movimientos automáticos, dispuesta a olvidar un día que había sido más agotador de lo habitual, hasta que escuchó la voz, cerrado para todos o solo para mí. El tono inconfundible de Alejandro resonó en el espacio vacío, vibrando en su piel antes de que pudiera girarse. Estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta con una expresión demasiado relajada para ser casualidad. Las horas de atención terminaron. Si necesita reagendar, solo tomará un minuto. Entró sin esperar permiso, moviéndose con la misma certeza con la que alguien camina en su propio territorio. Cerró la puerta con un movimiento lento, dejando claro que no tenía intención de marcharse de inmediato. Carla cruzó los brazos. Si esto es otro intento de probar tu punto, estás perdiendo el tiempo. Alejandro sonrió con calma. ¿Mi punto? ¿Que no aceptas un no por respuesta? Alejandro avanzó un paso, solo un paso, pero el aire pareció cambiar de densidad. No vine por eso, vine porque pensé que tal vez
Podríamos terminar lo que empezamos. Carla sintió el pulso en las sienes. No empezamos nada. Alejandro inclinó la cabeza, estudiándola con la mirada oscura y afilada. Si eso fuera cierto, me estarías mirando a los ojos cuando lo dices. El desafío estaba ahí, colgando entre ellos como un cable de alta tensión a punto de chocar contra el agua. Carla levantó la barbilla, obligándose a enfrentarlo, pero no pudo sostenerle la mirada. Alejandro exhaló una risa baja, casi victoriosa. Sabía que no podía. No significa nada, respondió ella, sintiendo el calor subir por su piel. Significa todo, otro paso, demasiado cerca. El aire era un campo de batalla invisible, donde cada respiro parecía una concesión. Alejandro la observó un segundo más. Luego, levantó una mano y rozó con el dorso de los dedos la línea de su mandíbula. Un contacto leve, apenas una caricia. Carla cerró los ojos por una fracción de segundo, suficiente para que él lo notara. Cuando los abrió, Alejandro la miraba con algo más que arrogancia, algo más peligroso. «Voy a dejarte tranquila», susurró, pero no se movió, no inmediatamente. Solo cuando estuvo seguro de que la semilla del caos había sido plantada en su interior. Luego, sin prisa, giró sobre sus talones y salió, dejando atrás el eco de su presencia. Carla se quedó inmóvil, con la respiración aún atrapada en su pecho, y supo que, aunque él se hubiera ido, la guerra dentro de ella apenas comenzaba. El murmullo elegante de la gala flotaba en el aire como una melodía bien ensayada. Copas de champagne tintineaban entre conversaciones medidas y risas discretas. Carla, vestida con un uniforme negro discreto, se movía entre los invitados con precisión, entregando instrucciones al equipo del evento. Era solo trabajo, nada más, pero su espalda se tensó antes incluso de verlo. Lo sintió antes de que apareciera, giró lentamente, y allí estaba él a pocos metros de distancia, Alejandro Ferrer, en su elemento natural, un traje impecable, la seguridad esculpida en cada movimiento, la mirada oscura rastreando la multitud hasta fijarse en ella con un propósito claro. Carla apretó la mandíbula y retomó su tarea, fingiendo que no había sentido el latido errático de su propio corazón. «Ignóralo, no tiene poder sobre ti». Pero Alejandro no era alguien que aceptara ser ignorado. Se movió a través de la sala con la certeza de que llegaría a ella, y lo hizo. No sabía que los eventos de la alta sociedad ahora incluían empleados tan interesantes. Carla no le dio el gusto de reaccionar. «Estoy trabajando, ¿y qué clase de anfitrión sería si no me asegurara de que lo disfrutes?» Antes de que pudiera replicar, sintió el calor de su mano deslizándose con naturalidad por la curva de su cintura, un gesto casual para cualquiera que los viera, pero entre ellos, una declaración de batalla. Carla intentó apartarse, pero Alejandro la giró con un movimiento calculado, envolviéndola en la brisa sensual de la pista de baile. «No», protestó en un susurro tenso. «Demasiado tarde», murmuró él, guiándola con la facilidad de alguien que no acepta resistencia. La música cambió a un compás más lento, y Carla se encontró atrapada entre el aroma de su loción y la intensidad de su presencia. Sus manos estaban firmes pero sin apretar, como si supiera exactamente cuánto sostener y cuánto soltar para mantenerla en equilibrio. «Esto es ridículo», masculló, intentando mantener la distancia. «Dímelo otra vez». «Esto es...». Alejandro inclinó la cabeza, acercándose apenas lo suficiente para que su aliento rozara su piel. «Dime que no lo quieres». Carla sintió la piel erizarse. Sus sentidos estaban en guerra con su lógica. Su mente gritaba que se apartara, pero su cuerpo tenía sus propios recuerdos. Alejandro percibió la duda. «Una sola palabra», susurró, «y me detengo». Carla abrió la boca. Nada salió. Alejandro sonrió, y eso fue lo que la hizo reaccionar. Con un movimiento rápido, se apartó de él y dio un paso atrás, recuperando su espacio, su aire, su control. «No confundas curiosidad con deseo». «Ferrer». La expresión de Alejandro no cambió. Solo la miró con algo aún más intenso. «Y tú no confundas miedo con prudencia». Carla sintió el pulso en los oídos. Se giró y se alejó sin mirar atrás. Sabía que, si lo hacía, perdería. Las luces tenues del restaurante creaban un ambiente íntimo, pero Carla sabía que no era la iluminación lo que hacía el aire sentirse tan espeso. Era él, sentada frente a Alejandro, con una copa de vino apenas tocada entre los dedos,
Se preguntó en qué momento había perdido la batalla. Durante una semana, había evitado sus llamadas, ignorado sus mensajes y fingido que la noche del evento no la había sacudido hasta la médula. Pero él no se había rendido, y de alguna manera ahí estaba, en un restaurante que él había elegido, con una promesa implícita en el silencio que los rodeaba. «No pareces el tipo de mujer que acepta invitaciones fácilmente», comentó Alejandro, apoyando un codo en la mesa. Con la atención fija en ella, Carla deslizó el dedo por el borde de la copa. «No lo soy». Alejandro sonrió, pero no con burla, con reconocimiento. «Entonces, ¿qué haces aquí?», una pregunta simple, pero que encendió cada alerta dentro de ella. «¿Qué hacía ahí?». «Curiosidad», respondió, manteniendo la voz neutra. Alejandro dejó su copa en la mesa con un movimiento calculado. «¿Curiosidad o rendición?». Carla rió suavemente, negando con la cabeza. «Eres insoportable. Y tú eres fascinante». El aire pareció vibrar entre ellos. No había música, no había ruido, solo el sonido de su respiración mesurada, como si ambos estuvieran midiendo cada palabra, cada movimiento. «¿Te molesta lo que te hago sentir?», preguntó él con voz baja. «No siento nada». Alejandro inclinó la cabeza estudiándola. «Dímelo después de esto». El momento se fracturó en un instante, antes de que pudiera responder, antes de que su mente pudiera formar una excusa para alejarse. Alejandro se inclinó y atrapó su boca con la suya. El beso no fue suave. No fue una exploración tímida ni una petición, fue una conquista. El calor de su cuerpo se derramó sobre el suyo, uniendo el aire entre ellos en una combustión lenta pero peligrosa. La mano de Alejandro se deslizó por la línea de su mandíbula, sosteniéndola con firmeza pero sin ataduras. Carla, por un instante, olvidó todo: las reglas, las advertencias, su propia resistencia. Respondió antes de pensarlo, sus labios buscando los de él con la misma intensidad con la que había intentado alejarlo. Pero la rendición solo duró un segundo, porque en cuanto sintió que perdía el control, retrocedió bruscamente, rompiendo el contacto como si el aire entre ellos quemara. Su respiración estaba alterada, la de él también. Alejandro la miró con ojos oscuros, sin la arrogancia de antes, sin el control absoluto que siempre exhibía. «Dime que no sentiste nada», susurró. Carla abrió la boca, pero nada salió. Alejandro sonrió, como si la respuesta ya estuviera escrita en el aire, y Carla supo con absoluta certeza que acababa de cruzar una línea de la que no podría regresar. Carla despertó antes de que el sol pintara de dorado los edificios de la ciudad. Se quedó quieta, con la respiración contenida, sintiendo el peso de un brazo cálido sobre su cintura. Alejandro, la noche anterior había sido un desenlace inevitable, la tensión acumulada, el deseo negado, la lucha entre razón y sentimiento. Todo se había desmoronado en el momento en que él la besó por segunda vez en la intimidad de su apartamento. Pero ahora, con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas, la realidad golpeaba con la frialdad de un vidrio empañado. Con cuidado, deslizó la mano de Alejandro de su cuerpo y se incorporó, enredándose en la sábana como si fuera una barrera entre ella y lo que acababa de suceder. Él se movió, su respiración cambiando apenas. No abrió los ojos, pero su voz fue un roce grave en la habitación. «No huyas». Carla se detuvo. «No estoy huyendo». Alejandro abrió los ojos, observándola con la calma depredadora de alguien que siempre consigue lo que quiere. «Entonces, ¿por qué pareces lista para escapar?». Ella apretó la mandíbula y se levantó de la cama, enredándose la sábana alrededor del cuerpo. «Porque sé lo que esto significa». Alejandro se apoyó en un codo, sin desviar la mirada. «Dímelo tú». El aire se espesó. Ella no quería decirlo en voz alta, porque significaría admitir que lo que sentía no era solo un capricho, que su cuerpo y su mente estaban en guerra, y que él estaba ganando. «Esto no puede durar», dijo finalmente, sin girarse. Alejandro se levantó con la misma paciencia con la que hacía todo. Se acercó sin tocarla, pero su presencia la envolvió como una corriente eléctrica. «No sé qué te han hecho antes». «Carla», susurró. «Pero no soy él». Ella cerró los ojos. Raúl. Su recuerdo era un fantasma que nunca terminaba de desvanecerse. «No puedes prometerme eso», dijo, con un hilo de voz. Alejandro exhaló, pero no insistió, y eso la asustó más. «Dime que no te has enamorado». Sofía la miró desde el otro lado de la mesa, con una mezcla de preocupación y resignación.
Carla removió el café sin beberlo. No es eso. Entonces, ¿qué es porque lo tienes escrito en la cara? Carla no respondió. Sofía suspiró, apoyando los codos en la mesa. Mira, amiga, no dudo que le gustes. Es obvio que te quiere, pero hombres como Alejandro no son los que se quedan. Carla sintió una punzada en el pecho, pero no reaccionó. Tal vez esto sea diferente. Sofía soltó una risa sin humor. ¿Y si no lo es? ¿Estás preparada para cuando él se canse? Carla sostuvo la mirada de su amiga, pero no tenía una respuesta. El murmullo en la clínica cambió. Carla lo notó antes de escuchar las primeras palabras susurradas en los pasillos. Miradas que antes eran neutrales, ahora se deslizaban sobre ella con curiosidad disfrazada. Conversaciones que se cortaban cuando pasaba cerca. Algo había cambiado. Apiló los expedientes en el mostrador con movimientos mecánicos y se dirigió a la sala de descanso, sintiendo el peso invisible de los ojos sobre su espalda. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja cuando Sofía entró tras ella. Con el ceño fruncido, Sofía apretó los labios, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Alguien vio a Alejandro Ferrer recogerte la otra noche, y al parecer no ha pasado desapercibido». Carla sintió la piel tensarse. «¿Sabes eso qué tiene de relevante? Para ti, nada, para ellos». Sofía se encogió de hombros. «Es la mejor noticia de la semana». Carla se pasó una mano por la frente, sintiendo la frustración enraizarse en su pecho. Sabía que esto podía pasar, sabía que acercarse a él era un riesgo. «Déjalos hablar», murmuró, más para convencerse a sí misma que a su amiga, pero Sofía no parecía tranquila. «Ese no es el problema. El problema es que la directora de la clínica también lo escuchó». Carla sintió un nudo en el estómago. La oficina era un espacio impecable, con ventanales que reflejaban la ciudad como un recordatorio de lo pequeña que podía sentirse ante el mundo. La directora de la clínica, una mujer de postura rígida y expresión controlada, la observó con la paciencia de quien mide sus palabras antes de usarlas como cuchillos. «Señorita Moreno, entiendo que su vida privada es su asunto, pero…» Lo sintió antes de que lo dijera. «Pero nuestra clínica tiene una imagen que mantener, y rumores como estos pueden comprometer la percepción de profesionalismo que ofrecemos a nuestros clientes». Carla sostuvo la mirada, negándose a ceder terreno. «No he hecho nada inapropiado en mi espacio de trabajo. No se trata solo de lo que ha hecho, sino de cómo se percibe». Carla sintió el pulso en las sienes. No era justo, no era razonable, pero así funcionaba el mundo. «Entendido», dijo con voz firme, pero algo en los ojos de la directora le advirtió que no todo estaba resuelto. El día transcurrió con una tensión subterránea. Carla intentó ignorar los susurros, las miradas, el peso de la incertidumbre anidándose en su pecho, hasta que lo vio Alejandro, de pie en la recepción con su postura imponente y su expresión afilada, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. Ella cruzó el pasillo con pasos rápidos, tomándolo del brazo antes de que pudiera hablar. «¿Qué haces aquí?». Él deslizó la mirada por su rostro, captando cada sombra de preocupación. «Arreglando un problema». Carla sintió el frío recorrerle la espalda. «¿Qué hiciste?». Alejandro la observó en silencio un instante antes de responder. «Les dejé claro que no permitiré que esto te afecte». Su tono era tranquilo, pero la implicación era un terremoto bajo sus pies. «Dime que no intentaste comprar mi reputación». Alejandro frunció el ceño. «Lo que hice fue asegurarme de que no te molestaran por estupideces». Carla sintió un nudo en la garganta. «No entiendes. Esto solo lo hace peor». Alejandro entrecerró los ojos. «¿Peor cómo?». Ella tragó en seco. «Ahora pensarán que no solo estoy con un cliente, sino que además me proteges como si fuera…». No terminó la frase. Alejandro la sostuvo de la muñeca, acercándose apenas. «Como si fueras importante para mí». El mundo pareció detenerse por un segundo, pero el miedo en el pecho de Carla no desapareció, porque ahora no solo era su reputación lo que estaba en juego, era su corazón. La brisa de la tarde se colaba por la terraza del café, pero Carla no sentía su frescura, solo la presión creciente en su pecho, mientras Hugo Ferrer removía su espresso con una lentitud calculada. «Alejandro cree que puede arreglarlo todo con dinero». Su voz era pausada, pero el filo en sus palabras era imposible de ignorar. «Siempre ha sido así». Carla cruzó los brazos, midiendo cada expresión en el rostro del hombre frente a ella. No confiaba en él, pero el peso de su insinuación
ya se clavaba en su piel como una advertencia. «No sé de qué hablas». Hugo apoyó la cucharilla en el platillo y la observó con la calma de alguien que sabía que tenía la ventaja. «¿De verdad crees que tu problema en la clínica desapareció por arte de magia?» El estómago de Carla se contrajo. Se aclaró que no hice nada indebido. No, lo que pasó es que Alejandro intervino. Hugo inclinó la cabeza, estudiando su reacción. «Pagó para que no te despidieran». El mundo se redujo a esas palabras. Carla sintió el aire volverse denso en sus pulmones, como si de pronto fuera imposible respirar. «¿Mientes?» Hugo esbozó una sonrisa torcida. «¿En serio crees que te lo digo por pura maldad?» Se encogió de hombros, como si aquello no tuviera importancia. «Es su manera de hacer las cosas. Te ayuda, te compra, te protege, te posee». El eco de esas palabras rebotó en su mente como un golpe seco. Alejandro no supo cómo llegó hasta su departamento. Solo recordó la sensación del suelo temblando bajo sus pies y el golpe de sus nudillos contra la puerta de Alejandro antes de que él la abriera. Su expresión pasó de la sorpresa al reconocimiento en un parpadeo. «¿Quién te lo dijo?» Carla sintió la ira explotar en su pecho. «¿Es cierto?» Alejandro mantuvo su postura firme, pero la tensión en su mandíbula lo traicionó. «No iba a permitir que te lastimaran». La confirmación le cayó encima como un balde de agua helada. «No tenías derecho». Alejandro cruzó los brazos. «Tenía todas las razones». Carla negó con la cabeza, sintiendo el calor arder detrás de sus ojos. «¿Y cuál es esa razón, Alejandro? ¿Porque me quieres o porque odias perder?» Él no respondió de inmediato, pero el silencio fue suficiente. Carla sintió que algo dentro de ella se fracturaba. «Yo no soy un negocio que puedas manipular», susurró. Alejandro dio un paso hacia ella. «No te manipulo, te cuido». Ella soltó una risa amarga. «No entiendes la diferencia, ¿verdad?» Alejandro frunció el ceño, pero esta vez no con arrogancia, con algo parecido a la confusión. Carla tragó en seco. «Esto no va a funcionar». Él inhaló, como si estuviera listo para debatirlo, pero cuando vio la determinación en su mirada, su expresión cambió, y por primera vez Alejandro Ferrer no tuvo una respuesta. Carla dio media vuelta y salió sin mirar atrás, porque si lo hacía, sabía que no sería capaz de irse. El eco de sus propios pasos resonaba en la noche. Mientras Carla se alejaba del edificio, la ciudad bullía a su alrededor. Indiferente a la tormenta que se desataba en su pecho, «No mires atrás, no lo hagas». Pero la voz de Alejandro aún vibraba en su piel. «No te manipulo, te cuido». Un nudo se formó en su garganta. Quería creerle, quería pensar que era diferente, pero no podía. No después de lo que había vivido. El aire frío le mordió la piel cuando dobló la esquina. Caminó sin dirección, sin destino, solo con la necesidad de seguir moviéndose antes de que el peso de su decisión la aplastara. Porque aunque sabía que era lo correcto, dolía como si se estuviera arrancando algo de dentro. Alejandro no se movió. Seguía de pie en la puerta, con la mirada fija en el espacio vacío donde Carla había estado segundos antes. La sensación era nueva, inexplicable. Había sido rechazado antes. Había terminado relaciones sin pensarlo demasiado. Pero esto no era un simple final. Era una pérdida. Se pasó una mano por la mandíbula, exhalando lentamente. ¿Qué esperaba? Siempre había tenido el control de los negocios, de las mujeres, de su vida, pero Carla había tomado ese control y lo había hecho pedazos sin siquiera levantar la voz. «No soy un negocio que puedas manipular». Alejandro cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo esas palabras se hundían en su mente, atravesándolo con una verdad incómoda. Tal vez por primera vez en su vida no podía comprar lo que quería, y lo que quería era a ella. Carla se detuvo en un pequeño parque casi desierto. Las luces de los postes dibujaban sombras largas en el suelo. Se dejó caer en una banca y se abrazó a sí misma. ¿Por qué dolía tanto? Sabía que alejarse era lo mejor. Sabía que Alejandro no era el tipo de hombre que podía ofrecerle estabilidad, pero entonces, ¿por qué su cuerpo entero gritaba por regresar? Sintió el ardor detrás de los ojos y respiró hondo. No iba a llorar. Unas hojas crujieron a su lado. «Sabía que te encontraría aquí». Carla giró el rostro y encontró a Sofía, con las manos en los bolsillos y la expresión de alguien que ya lo había visto todo. «¿Cómo lo supiste?» Porque cuando alguien intenta escapar de sí mismo siempre termina en el mismo lugar. Carla dejó escapar una risa sin humor.
Entonces estoy jodida. Sofía se sentó a su lado y la miró con calma. ¿Qué sientes por él? Carla cerró los ojos. Podía mentir, podía decir que nada, pero su silencio fue suficiente respuesta. Sofía suspiró. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Carla no tenía respuesta, porque por primera vez en su vida, el corazón y la razón no hablaban el mismo idioma. El despertador sonó a las 6 en punto. Carla extendió la mano para apagarlo y se quedó inmóvil mirando el techo de su pequeño apartamento. El día anterior había pasado, y el anterior también, pero la sensación persistía. Alejandro estaba en todas partes, no físicamente, no en su puerta exigiendo respuestas, pero en la ciudad, en el aire, en los espacios vacíos donde antes su presencia lo llenaba todo. Cuando se levantó y caminó hasta la cocina, su reflejo en la ventana le devolvió una imagen distinta, ojeras más marcadas, la piel más pálida, como si el esfuerzo por ignorarlo la estuviera desgastando más que el hecho de haber estado con él. Sacudió la cabeza y encendió la cafetera. Era cuestión de tiempo, todo pasaría. Te ves como el infierno, como él. Carla suspiró antes de responder. Gracias por el cumplido, Sofía. Su amiga cruzó los brazos y se apoyó contra el mostrador de la clínica, observándola con ojos afilados. No he dicho nada antes, porque sé que no te gusta que te digan qué hacer. Carla bebió un sorbo de café sin responder. Pero esto ya es otra cosa, continuó Sofía. No es que lo hayas dejado, es que pareces estar perdiéndote contigo misma. Carla apoyó el vaso sobre el mostrador y exhaló lentamente. Estoy bien. Sofía arqueó una ceja. ¿De verdad crees que Alejandro es como todos los demás? Carla sintió la pregunta como un golpe directo al estómago. No respondió, porque la respuesta la asustaba. La tarde cayó sobre la ciudad con un cielo rojizo y cargado de humedad. Carla caminó por las calles con la chaqueta apretada contra su cuerpo, intentando perderse en el sonido del tráfico, pero cada esquina tenía un rastro de él. Un restaurante donde se habían cruzado miradas antes de admitir lo inevitable, un hotel donde lo había visto bajar de un auto, con la confianza de alguien que lo tenía todo, un reflejo de una silueta similar a la suya en un escaparate, haciéndole contener la respiración antes de darse cuenta de que no era él. Lo tenía bajo la piel, no había forma de arrancarlo. Cuando llegó a casa y cerró la puerta detrás de ella, el silencio la golpeó con fuerza. Se dejó caer en el sofá y pasó las manos por el rostro, respirando hondo. Sofía tenía razón, podía intentar convencerse de que Alejandro era igual a los demás, que su historia no era diferente a otras que había vivido, pero lo cierto era que nunca antes había sentido algo así, y negarlo no iba a cambiarlo. El sonido del cristal tintineando contra la mesa de madera fue lo único que rompió el silencio. Hugo Ferrer giró el vaso en su mano con un gesto medido, su expresión inmutable mientras observaba a su hermano al otro lado del despacho. ¿Sabes lo que estás haciendo? Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada permanecía fija en los papeles frente a él, la tinta de su firma aún fresca sobre el contrato que había decidido no cerrar. Un trato millonario, meses de negociaciones, una expansión que habría consolidado aún más su imperio, todo descartado con un solo trazo. No te reconozco, hermano, continuó Hugo con un deje de incredulidad en la voz. No eres el tipo de hombre que deja pasar oportunidades. Alejandro apoyó las manos en el escritorio, su expresión firme. Tampoco soy el tipo de hombre que deja ir lo único que realmente importa. El silencio que siguió no fue el de una conversación terminada. Fue el de una decisión irreversible. Carla cerró la cremallera de su abrigo y ajustó la bufanda alrededor de su cuello. La noche era fría, pero el peso en su pecho la mantenía en un estado de fiebre constante. El sonido de pasos firmes en la acera la hizo girar antes de que pudiera prepararse para verlo. Alejandro, sin traje, sin la arrogancia cuidadosamente ensayada que lo cubría como una armadura, solo él, con la mandíbula tensa y los ojos clavados en los suyos. El viento agitó su cabello, pero no desvió la mirada. Acabo de rechazar un negocio que habría significado millones. Carla parpadeó sin entender. ¿Por qué me dices esto? Alejandro avanzó un paso. Porque quiero que entiendas que esto no es un juego para mí. El aire entre ellos se tensó como un cable a punto de romperse. Carla cruzó los brazos, no por el frío, sino porque su cuerpo parecía estar traicionándola de nuevo. ¿Y qué esperas que haga con eso? Alejandro la observó con una intensidad que hizo que su garganta se secara.
que dejes de buscar razones para no creerme. Carla exhaló, sintiendo cómo la resistencia en su interior empezaba a resquebrajarse. No quiero sacrificios, Alejandro. No quiero gestos grandiosos que solo prueben que puedes tomar decisiones impulsivas. Alejandro frunció el ceño. No fue impulsivo. No quiero palabras. El viento rugió a su alrededor, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Alejandro apretó la mandíbula. Entonces dime qué quieres. Carla sintió el latido en sus sienes. Quiero saber que, cuando todo esto deje de ser emocionante, cuando no haya desafíos, cuando yo no sea una novedad, seguirás aquí. Alejandro se quedó en silencio, no porque dudara, sino porque por primera vez ella le estaba pidiendo algo que nunca había ofrecido antes, un compromiso real, no una victoria, no una conquista. Carla sostuvo su mirada. No necesitaba promesas vacías, necesitaba saber si él estaba dispuesto a demostrarlo. La luz cálida del salón rebotaba en las copas de cristal, el murmullo de conversaciones sofisticadas flotando en el aire como una melodía ensayada. Todo en la mansión Ferrer era impecable, medido, diseñado para proyectar perfección, pero Alejandro no estaba ahí para mantener apariencias. De pie junto a la chimenea, su mirada recorría la sala con calma controlada. La élite empresarial de la ciudad, inversores, políticos y, por supuesto, su familia, todos reunidos en uno de esos eventos que solían reforzar su imagen intocable. Esta vez, él tenía otra intención. Los murmullos se apagaron ligeramente cuando Carla cruzó la puerta. Entrar en ese mundo fue como sumergirse en un océano de ojos inquisitivos. Vestía elegante, pero no como ellas, no con la ostentación forzada de quienes nacieron en ese círculo. Su espalda recta y la determinación en su mirada eran su única armadura. Alejandro avanzó hacia ella sin dudarlo. No le ofreció una mirada vacilante, ni una mano que preguntara si estaba lista, porque sabía que ella no necesitaba que la guiara. Cuando se detuvo a su lado, el peso de su presencia bastó para que la sala entera se fijara en ellos. ¿Qué significa esto? La voz de Hugo cortó el aire como un cuchillo afilado. El hermano mayor de Alejandro dejó su copa en la mesa con un gesto deliberado. Su expresión no era de sorpresa, sino de desagrado cuidadosamente contenido. Significa, Alejandro respondió con calma, que ya no me interesa vivir según sus expectativas. El silencio se hizo denso, una tensión que no dependía de gritos, sino de las miradas de quienes entendían que esto no era solo un gesto, era una declaración de guerra. La madre de Alejandro se acercó, su elegancia intacta, pero sus ojos oscuros reflejaban algo más peligroso que desaprobación, cálculo. Espero que no estés arriesgando tu futuro por una distracción. El agarre de Alejandro en la mano de Carla se afianzó. Por primera vez, no estoy arriesgando nada, estoy eligiendo. El murmullo creció como una ola contenida. Carla sintió el peso de cada mirada, pero ninguna la desestabilizó como la certeza en la voz de Alejandro, y cuando él giró el rostro para mirarla, no había dudas en sus ojos, solo la verdad que había estado esperando. El aire en la mansión Ferrer se había vuelto denso, cargado con una tensión que ninguna de las sonrisas educadas de los presentes podía disimular. Alejandro lo sabía, Carla lo sentía en cada mirada que se deslizaba sobre ellos como un juicio silencioso. Pero él no se movió, no bajó la mirada, no se dio un solo centímetro de su postura. Es una locura, Alejandro. La voz de Hugo rompió el silencio. Impregnada de incredulidad y desdén, Alejandro giró el rostro con calma, como si la reacción de su hermano fuera irrelevante. ¿Por qué? Porque esto no es lo que haces. Hugo hizo un gesto vago en dirección a Carla. No eres el tipo de hombre que desafía a su familia, que arriesga su reputación, que deja que... Cuidado con cómo terminas esa frase. La advertencia no fue pronunciada en voz alta, pero flotó entre ellos con un filo afilado. La madre de Alejandro, hasta ahora espectadora en el conflicto, intervino con la suavidad calculada de alguien que sabía cómo manipular sin levantar la voz. «Hijo, solo queremos lo mejor para ti». Alejandro sostuvo su mirada sin vacilar. «Lo que ustedes quieren y lo que yo quiero nunca han sido lo mismo». El murmullo creció. La incomodidad en el ambiente se hizo palpable. Carla sintió el impulso de hablar, de suavizar la situación, de decirle que no tenía que hacer esto. Pero algo la detuvo. No era por ella.
No era un acto impulsivo para impresionarla ni un capricho pasajero de desafío. Era él, eligiendo su propio camino por primera vez. Siempre has sido pragmático, continuó su madre, con la paciencia de quien cree tener la última palabra. Siempre has sabido cómo jugar este juego. Alejandro exhaló como si la conversación le resultara agotadora. Eso es exactamente lo que ya no quiero hacer. Hugo soltó una risa sarcástica. ¿Y qué vas a hacer? ¿Darle la espalda a todo? Alejandro negó con la cabeza. Voy a vivir sin que ustedes decidan por mí. El golpe fue sutil, pero definitivo. Hubo una pausa, una fractura silenciosa en la conversación antes de que su madre asintiera lentamente, como si lo estuviera midiendo una última vez. Entonces, que así sea, y con esas palabras, la sala pareció cerrarse sobre sí misma, marcando una línea invisible que Alejandro acababa de cruzar, sin intención de regresar. Carla sintió el latido en su pecho, como un tambor en la distancia, cuando Alejandro se giró hacia ella, con los ojos aún encendidos por la batalla que acababa de librar. Comprendió algo con absoluta claridad. Él no había cambiado por ella. Había cambiado porque finalmente sabía quién quería ser, y eso lo hacía aún más peligroso, porque ahora no tenía miedo de perder nada. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de pasos apresurados y el leve murmullo de las conversaciones en la sala de espera. Carla respiró hondo, dejando que la realidad de ese momento la llenara por completo. Su clínica, su espacio. Había trabajado demasiado para llegar allí. Había sacrificado, dudado, caído y vuelto a levantarse, y ahora, en ese lugar, cada detalle llevaba su marca, no la de alguien más, no la de un apellido poderoso. Colocó los expedientes sobre el mostrador y saludó con un gesto rápido a una de las recepcionistas antes de cruzar el pasillo hacia su oficina. Pero cuando abrió la puerta, lo vio. Alejandro estaba ahí, de pie junto a la ventana, observando la ciudad con las manos en los bolsillos. Su reflejo en el cristal era el de un hombre que ya no imponía su presencia con palabras, sino con la ausencia de ellas. Carla cerró la puerta sin prisa. Pensé que odiabas esperar. Alejandro giró el rostro y la miró con calma. Estoy aprendiendo. El comentario la hizo esbozar una sonrisa involuntaria. Alejandro no era un hombre paciente. Nunca lo había sido. Pero algo en él había cambiado, y ella podía verlo en la forma en que la observaba sin prisa, sin urgencia. Este lugar es impresionante, dijo, paseando la mirada por la oficina. Aunque no esperaba menos, Carla cruzó los brazos y apoyó la espalda contra la puerta. ¿Viniste solo para felicitarme? Alejandro la estudió por un momento antes de responder. Vine porque quería verte aquí, en tu mundo. Su tono no tenía la arrogancia de antes. No había rastros del hombre que siempre tenía el control, que movía las piezas para que todo encajara en su favor. Este Alejandro estaba simplemente mirándola, reconociéndola sin intentar poseerla. Carla sintió una corriente tibia recorrerle el pecho. Se acercó lentamente y se detuvo a medio paso de él. ¿Sabes cuál es la mejor parte de esto? Alejandro la miró con curiosidad. Dímelo. Carla inclinó la cabeza, evaluándolo con una expresión que él ya conocía demasiado bien. Que si decidiera alejarme de ti, sé que estaría bien. El silencio se extendió entre ellos, cargado de significado, pero Alejandro no retrocedió, no intentó convencerla, ni discutir, ni prometer cosas que no podía garantizar. Solo asintió, como si aceptara su verdad. Lo sé. Esa simple respuesta desarmó cualquier barrera que aún quedara en pie, porque en el fondo, Carla nunca quiso alejarse, y Alejandro, por primera vez, no necesitaba asegurarse de que se quedara. Ella eligió hacerlo. La ciudad dormía bajo un manto de luces dispersas. Reflejándose en las calles mojadas por la reciente llovizna, el aire fresco traía consigo el aroma del asfalto húmedo y un leve murmullo de tráfico lejano. Carla apoyó los brazos en la baranda del mirador, sintiendo la brisa contra su piel. Desde allí, la ciudad parecía infinita, un laberinto de luces y sombras que había sido su hogar, su campo de batalla, su refugio. Unos pasos firmes detrás de ella hicieron que cerrara los ojos por un instante. No necesitaba girarse para saber quién era. Alejandro se detuvo a su lado, pero no habló de inmediato. En su silencio había algo distinto, no una exigencia, no un intento de persuadirla, solo presencia. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro grave, impregnado de algo que rara vez se permitía mostrar. Por toda mi vida,
Tuve todo lo que el dinero podía comprar. Carla giró el rostro y lo encontró observándola, con la mirada más honesta que jamás le había visto. Pero tú, su mano encontró la de ella, entrelazando sus dedos con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de su agarre. Eres el único deseo por el que tuve que luchar. El aire entre ellos vibró con una intensidad imposible de ignorar. No había promesas grandiosas, no había declaraciones vacías, solo una verdad desnuda, sin adornos. Sin miedo, Carla sintió el latido de su propio corazón resonar en sus costillas cuando Alejandro la atrajo suavemente hacia él. Sus labios se encontraron en un beso que no exigía, no reclamaba, no conquistaba, un beso que simplemente pertenecía, y en ese instante entendió que no importaban los desafíos, los miedos o las dudas. Alejandro no era su destino, era su elección, y lo elegiría siempre. La luz de la mañana bañaba la ciudad con tonos dorados, mientras Alejandro se apoyaba contra la baranda de su departamento, el café aún caliente en su mano. Desde allí, todo parecía igual que siempre. El tráfico, la rutina, la metrópoli despierta, pero él no era el mismo. El sonido de su celular vibrando sobre la mesa lo sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla. Hugo, exhaló lentamente antes de contestar. Dime. El silencio al otro lado duró un par de segundos. Luego la voz de su hermano llegó con la misma frialdad de siempre. Nunca pensé que realmente lo harías. Alejandro sonrió con ironía, porque nunca me viste como alguien capaz de elegir algo más allá del apellido. No, admitió Hugo, pero parece que me equivoqué. El peso de esa frase lo sorprendió más de lo que esperaba. Hugo nunca reconocía errores. ¿Eso es todo? Eso es todo. Hubo otro breve silencio. Cuídate, Alejandro, la llamada terminó. No hubo una reconciliación, no hubo disculpas, pero era suficiente. Alejandro dejó el celular en la mesa y tomó un sorbo de café, disfrutando por primera vez en mucho tiempo el sabor de una vida que él mismo había decidido. En el otro lado de la ciudad, Carla caminaba por el interior de su clínica con pasos tranquilos. Observó a los clientes conversando en la recepción, a su equipo atendiendo con precisión, a las pequeñas señales de que todo funcionaba exactamente como había imaginado. Sintió el eco de su propia voz en la memoria. Si decidiera alejarme de ti, sé que estaría bien, y lo estaba, porque ahora su felicidad no dependía de nadie más. Pero cuando su teléfono vibró con un mensaje, no pudo evitar la sonrisa que curvó sus labios. Alejandro, comida juntos hoy. Carla apoyó la cadera contra el mostrador y tecleó con calma. Carla, ¿pidiendo permiso ahora? Alejandro, aprendí que prefiero cuando eliges quedarte. La respuesta la hizo reír suavemente, y con la certeza de que todo en su vida estaba en su lugar, tomó su bolso y salió sin prisa, pero con el destino claro. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Déjame tu comentario. Si te gustó la historia, ¿qué tal apoyar el canal? El like y la suscripción no cuestan nada, pero hacen toda la diferencia para que pueda seguir trayéndote más historias emocionantes. No tienes que llenar formularios ni registrarte. Solo haz clic en los botones y listo. Y no olvides activar la campanita. Así no te perderás ninguna nueva historia. Ahora dime, ¿qué te pareció este final? Te leo en los comentarios.